y 3. Buenas tardes, profesora. En este momento vamos a iniciar con la exposición sobre el análisis de las metodologías para la evaluación del riesgo. El grupo está conformado por mi compañera Karen Colmenares y por mí, María Isabel Sánchez. Iniciamos pues indicando qué son, en este caso, los 3 documentos base. Iniciamos con la GTC 45, que es una guía que presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de una mejor práctica en la identificación de peligros, la valoración de riesgos y en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud, y salud en el trabajo, donde se ofrece un modelo claro y consciente para la gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Pues todos sus procesos y adicionalmente todos sus componentes. La NP 330 son guías de buenas prácticas que brindan una metodología simple que forman parte de los denominados análisis preliminares. Utilizando estos de acuerdo a la ley de rendimientos decrecientes, con pocos recursos podemos detectar muchas situaciones de riesgo y en consecuencia eliminarlas. La guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos establece herramientas sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos en sus zonas de trabajo. Listo, vamos para esta pregunta. ¿Por qué me sirve la GTC 45? Sirve para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud de los trabajadores, que establece las directrices para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Esta identificación se puede hacer a partir del panorama de factores de riesgo, donde se debe hacer un reconocimiento de los factores de riesgos a los que están expuestos los trabajadores en una empresa. Y así se puede determinar los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura, organización y productiva de la empresa. La NTP 330 se inicia detectando las deficiencias existentes en los lugares de trabajo. Luego se estima la probabilidad de que ocurra un accidente teniendo en cuenta la magnitud que se esperaba de las consecuencias. Se evalúa el riesgo asociado a cada una de dichas deficiencias. La guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados a agentes químicos nos sirve para poder facilitar la aplicación que regula la exposición de los trabajadores al conjunto de los riesgos que pueden tener su origen en los agentes químicos presentes en el lugar de trabajo, incluyendo tanto aquellos factores de riesgos cuyos efectos se manifiestan a un largo plazo como lo que hacen en un corto plazo. ¿Por qué son importantes estos documentos? Son importantes para llegar al correcto procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en las empresas y las organizaciones. También nos brindan métodos o guías que se pueden llevar a cabo con la promoción y prevención de los riesgos presentes en los puestos de trabajo y que pueden afectar al colaborador, al contratista, al visitante, las mismas instalaciones, los equipos y la producción. O sea que estos documentos nos ayudan a identificar en general todo lo que se puede evaluar. También nos ponen al alcance procedimientos para la identificación, evaluación, documentación de riesgos y la implementación de medidas de prevención. Y la guía técnica para evaluación y prevención del riesgo relacionado con agentes químicos es mucho más específica para este tipo de riesgo en particular. ¿Cuándo se debe usar? Pues la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos, como su nombre lo dice, se usa cuando se requiere evaluar o tomar medidas mínimas para la protección del trabajador que está relacionado con o expuesto a trabajos con agentes químicos, aun cuando este documento cuenta con un método simplificado para la evaluación del riesgo. En cuanto a los dos documentos,
NTP 330 y la GTC 45 se usa siempre que se quiere identificar, evaluar un riesgo de una manera ágil, pero profunda sin importar el tipo de riesgo que sea ni la actividad económica que se realice en las empresas. Bueno, en este caso, los métodos de evaluación para la GTC 45 es una metodología utilizada para la valoración de los riesgos, donde deberían estructurarse y aplicarse de tal forma que ayuden a la organización a, primero, a identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros para poder determinar las medidas de control que la guía técnica colombiana se debería tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de los trabajadores y otras partes interesadas. En la diapositiva podemos observar resumido cómo es el esquema para la evaluación del riesgo, donde inicialmente se definen instrumentos y se recolecta la información, luego se clasifican los procesos, las actividades y las tareas. Ahí procedemos a identificar los peligros, identificar los controles que ya hay, evaluar los riesgos. Y la GTC 45 tiene, al igual que la NP30, una fórmula para identificar los riesgos. En este caso, vamos a presentar de manera rápida cuál es la fórmula para la evaluación de los riesgos. Permítame un segundo. Se me perdió. Entonces nos dice que para la evaluación del riesgo en la parte 3.2.5.2 podemos ver las fórmulas para la evaluación de los riesgos, donde se debe tener en cuenta para evaluar el nivel de riesgo, el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. El nivel de probabilidad lo podemos hallar teniendo en cuenta el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Y una de las herramientas más importantes de la GTC 45 es la matriz de riesgos, que nos permite de una manera ágil y detallada verificar cada puesto de trabajo para confirmar cuáles son los peligros o los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Listo. Métodos de evaluación, guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos. Pues esto se hace una recopilación de varios métodos que se encuentran en los documentos, los cuales son el método simplificado y la evaluación de riesgos laborales. En el método simplificado se emplean cuando en caso de materialización en accidentes de la situación de riesgo analizada, no es razonable prever consecuencias catastróficas, pues su utilización queda limitada a la evaluación de riesgos convencionales. En la evaluación de riesgos laborales se trata de una metodología general aplicable a unas situaciones de riesgos no sujetas a procedimientos de evaluación impuestos por una legislación específica, como por ejemplo amianto, o una evaluación de riesgos que precisan los métodos específicos de análisis de riesgos, como por ejemplo control de riesgo de accidentes graves. Otro tipo de evaluación que recopila la guía técnica es la evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas. Esta metodología general está basada en la recogida de datos mediante cuestionarios de chequeo que facilitan la identificación de peligros y permite una evaluación relativa de cada uno de los cuestionarios o listas de comprobación. También está el sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente con las siglas INSHT. Esta metodología es general
se desarrolla en la NTP 330 y pretende ser una revisión actualizada del método que parte de la identificación de los factores de riesgo mediante cuestionarios de chequeo también. La evaluación del riesgo de accidente por agentes químicos en metodología simplificada basada en la NTP 934 propone un método simplificado de evaluación basado en una aplicación específica de las metodologías generales, especialmente en el desarrollo también de la NTP 330, a la evaluación del riesgo de accidentes por agentes químicos peligrosos. En este método se evalúa el nivel de riesgo con el producto por tres variables: nivel de peligrosidad objetiva, nivel de exposición y nivel de consecuencia. Entonces, la fórmula que se utilizaría en este método sería: el nivel de riesgo es igual a el nivel de peligrosidad objetiva por el nivel de exposición por el nivel de consecuencia. Eh, Existen métodos complejos, como el método de análisis por árbol de fallos. Es un método deductivo de análisis que permite el conocimiento y estudio de los acontecimientos que conducen a situaciones de riesgo no deseadas o que se pretenden evitar a partir de fallos de los componentes del sistema. Está la evaluación de riesgo en el uso de máquinas o equipos. Es cuando la utilización de máquinas o equipos de trabajo pueden generar peligros relativos a la emisión de sustancias nocivas o peligrosas. Para su evaluación puede ser interesante consultar pues, los siguientes documentos. Ya como tal, la guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo tiene como método de evaluación de exposición a agentes químicos ya de manera más específica. En este caso, la evaluación de riesgos consiste en obtener la información necesaria para responder a dos cuestionamientos, que es lo que puede suceder y con qué probabilidad. De este modo, se estará en condiciones de decidir si son necesarias o no las medidas preventivas, y en caso que sean necesarias, de qué tipo y en qué orden se deben poner en práctica. Cuando existe exposición a agentes químicos, para responder a la primera pregunta es necesario conocer la capacidad tóxica del agente químico y la respuesta individual al tóxico. También, como no se puede obtener el valor de la probabilidad, en su lugar pues se puede estimar a partir de la magnitud de la exposición, entendida como el tiempo de exposición por la concentración ambiental y el valor límite de este agente químico. Eh, Digamos que en los últimos años se han desarrollado muchos procedimientos simplificados y aunque cada uno presenta sus peculiaridades, existen una base común tanto en la sistemática de evaluación como la información manejada. Las variables más frecuentes eh, para este tipo de métodos son la peligrosidad del agente químico, la frecuencia de exposición, la cantidad utilizada o presente, la volatilidad o pulverulencia, la forma de uso, el tipo de medida preventiva del control. Esto es un diagrama de flujo general. Eh, la, como base tenemos la obtención de información acerca de la exposición y se desprende la comparación Con el valor con límite el, ambiental. exacto. De ahí se saca pues las conclusiones y se desglosa pues la exposición aceptable, la exposición inaceptable y la indeterminación. Pues digamos que la exposición aceptable pues acepta hasta a que haya un cambio. En la exposición inaceptable reduce la exposición y determinación obtiene más datos o aplica medidas preventivas o planificar controles periódicos. Listo. Métodos de la evaluación de la GNT P330.
pues esta metodología que presentamos permite cuantificar las magnitudes de los riesgos existentes y en consecuencia jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello pues, se hace la parte de detección de las deficiencias existentes en los lugares de trabajo para a continuación estimar la probabilidad de que ocurra un accidente y teniendo en cuenta la magnitud que se esperaba de las consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas de eficiencia. En el cuadro azul, pues acá se puede evidenciar el procedimiento de actuación, pues donde primero consideramos el riesgo a analizar, el segundo es la elaboración del cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgos que posibiliten la materialización. Tercero, la asignación de nivel, pues de importancia a cada uno de los factores de riesgo. Cuarto, cumplimiento del cuestionario de chequeo en un lugar de trabajo y estimación de la exposición y consecuencias normales esperables. Bueno, en la NTP 330, pues se puede sacar el nivel de eficiencia. También podemos evaluar el nivel de exposición y el nivel de probabilidad, junto con el nivel de consecuencias y el nivel de riesgo y nivel de intervención. Estos tres documentos se relacionan entre sí, pues porque nos ayudan, los tres documentos nos ayudan a identificar los riesgos, a prevenirlos y nos dan herramientas para realizar estos procesos. De hecho, la guía técnica hace una recolección de métodos donde tiene en cuenta casi siempre o casi en todos los métodos la NTP 330. Como indicaban, los tres documentos nos dan pautas para la evaluación de riesgo y para tomar acciones preventivas. Son importantes y se pueden utilizar casi que en cualquier actividad económica y como se indicaba anteriormente, la guía técnica pues está más enfocada en los riesgos químicos. Bueno, como conclusiones, nos deja estas tres lecturas, estos tres talleres, que es identificar los riesgos que permite acerca del contexto, potencia la confianza de los grupos de interés, facilita la toma de decisiones y fomenta la capacidad de transformación de las empresas. Pues digamos que el propósito general de estos tres documentos es la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Pues es entender los peligros que se puedan generar en el desarrollo de las actividades con el fin de que las organizaciones, empresas puedan establecer los controles necesarios a punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. Se detectan las deficiencias existentes en los lugares de trabajo y se estima la probabilidad de que ocurra un accidente y teniendo en cuenta la magnitud que se esperaba de las consecuencias, se evalúa el riesgo asociado a cada dichas deficiencias. Para esta exposición se tuvieron en cuenta o se sacó toda la información directamente de los documentos, la GTC 45, la NTP 330 y la Guía Técnica para Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con los agentes químicos. Gracias. Muchas gracias. ¿Y ahora qué hago? Ya puse reanudar función, ¿ahora qué hago? ¿Ya le diste dejar de grabar? De tener grabación, ¿cierto? Sí.